Buenas tardes, amigos. Después de haber visto en el primero de los episodios la idea del mal en el Oriente Antiguo, y luego de haber explorado específicamente textos de la Biblia hebrea, como fue el caso de Números, capítulo 22, Zacarías, capítulo 3 y Job, capítulos 1 y 2, en el encuentro de hoy, el encuentro final de esta serie sobre Satán, exploraremos específicamente un caso muy importante en la historia de la investigación, como es la aparición del Satán, o supuestamente la aparición del Satán, en el libro de 1 Crónicas. Pues entonces comencemos. Quiero explorar con ustedes un pasaje del libro de 1 Crónicas, una obra de la época persa, que se extiende entre los siglos IV, siglo III ante nuestra era, que para muchos estudiosos sería el punto de inflexión entre el Satán bíblico y el Satán posbíblico. Pero para entender el argumento, quiero presentar antes que nada su texto paralelo presente en el libro de 2 Samuel, considerada la versión más antigua de esta historia. Como parte de los 6 apéndices que aparecen al final del libro de 2 Samuel, que se hallan entre los capítulos 21 y 24 de Samuel, que interrumpen la historia de la familia de David y de la sucesión al trono, que se reanudará en 1 Reyes capítulo 1, se cuenta al final de esta sección una historia sobre un censo llevado a cabo por David. El texto presupone que el empadronamiento era considerado un acto de impiedad y por tanto el que lo llevara a cabo sería punible de castigo. Y así reza el texto en Samuel 2, capítulo 24. Se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciendo: anda, haz el censo de Israel y de Judá. El texto no explicita las razones por las cuales Yahvé se enojó con Israel, pero deja claramente establecido que el pecado cometido por David al solicitar la realización de un censo de Israel y de Judá fue consecuencia directa de la acción de Yahvé, como está escrito, e incitó a David. Y el sujeto de esa acción obviamente es Yahvé. El texto presupone la noción religiosa israelita según la cual toda acción tenía como referencia última a Yahvé, pero al mismo tiempo planteaba un desafío teológico intrigante. ¿Por qué castigar a David si el verdadero incitador al pecado había sido Yahvé? Esta pregunta no parece haber incomodado al autor de 2 Samuel, pero al autor del libro de Crónicas en la época persa le pareció un interrogante que exigía una respuesta. Y por ello decidió reescribir la historia en los siguientes términos para resolver el entuerto teológico. Y así nos dice el texto en la versión de 1 Crónicas, capítulo 21. Alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Hay que tener siempre presente que el texto que leemos es una traducción del original en hebreo. Y según nos deja entrever esta traducción, habría sido Satán quien había llevado a David al pecado. En este mismo sentido, entonces, veamos el comentario sobre este mismo texto hecha por Alfonso Ropero. Y así escribió este investigador. Así, en 1 Crónicas 21:1, Satán pasa a ser sinónimo de instigador del pecado o causante de una tentación. Induce a David a hacer el censo de su pueblo,
pero su nombre fue introducido por el cronista a fin de evitar atribuir a Dios el mandato de realizar una acción ilícita, como se narra en el pasaje paralelo y más antiguo de 2 Samuel 24, versículo 1. Siguiendo esta misma comprensión del texto de Crónicas, otros traductores han traducido el texto en los siguientes términos. Por ejemplo, en la versión de Reina Valera, dice: mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. O por ejemplo, en la versión de la Biblia llamada versión Dios habla hoy, traduce de la siguiente manera el texto de Crónicas. El ángel acusador se puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. Pero aquí cabe hacer una pregunta. ¿Es acaso esta traducción del texto y por consiguiente su interpretación la correcta? Porque a diferencia de los casos en Zacarías y Job, en donde el ángel acusador es llamado Hasatán, con el artículo determinativo, en el caso de 1 Crónicas 21:1, la palabra no tiene ese artículo. Simplemente está escrito Satán. A partir de esta distinción, Sara Yefet, profesora emérita de la Universidad Hebrea de Jerusalén y recientemente fallecida, sugirió que el texto de Crónicas no presupondría un ser celestial, sino antes bien un enemigo humano, como queda testimoniado en muchos otros casos de la Biblia hebrea, en donde aparece esta palabra, es decir, Satán, sin su artículo, refiriéndose en todos ellos a un enemigo terrenal. Como lo vimos más arriba en el caso de Hadad, el enemigo, el Satán, del rey Salomón. En caso de estar en lo cierto, entonces, el texto de 1 Crónicas no tendría la importancia que se le ha dado a lo largo de la historia de la investigación, viéndolo como el punto de inflexión a partir del cual Hasatán habría pasado a convertirse de un ángel fiscal acusador celestial en un ser celestial malévolo y demoníaco. Esa transformación fundamental en la figura del Satán recién sucedería en la época del Segundo Templo y más específicamente en la literatura intertestamentaria. Espero que este episodio sobre el Satán en la Biblia hebrea haya sido del interés de ustedes. En el próximo episodio exploraremos la evolución de la figura del Satán en el judaísmo del Segundo Templo, poniendo un énfasis especial en la manera en que este personaje celestial fue concebido en la literatura apócrifa judía intertestamentaria. Nos volveremos a encontrar en unos días más. Hasta pronto y que Dios los bendiga.